Estás en sintonía de Radio GDG, donde escuchas, aprendes y compartes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Neira de Radio GDG, donde escuchas, aprendes y compartes. El título se llama ¿Qué es caer de la gracia? Y es bien importante aprender este tema para considerar los contextos. Estaba conversando con un amado hermano el otro día de Costa Rica y conversamos de esto mismo, de qué es lo que es caer de la gracia, porque hay, digamos, de pronto la gente se enoja porque cogen, como te dijera, un fanatismo religioso, especialmente cuando se trata de lo que es seguridad de salvación. Y hay como dos grupos de interpretación referente a qué es lo que es caer de la gracia. El primero es que para muchos caer de la gracia simplemente significa perder la salvación. Es decir, te justificaste por la ley, perdiste la salvación. Para otros, caer de la gracia es pecaste y perdiste también la salvación. O sea, ambos concluyen lo mismo, perdí la salvación, solamente que un grupo asevera que fue por guardar la ley, lo cual es parte del contexto, y lo otro simplemente por pecar. Ahora, de todas las preguntas que uno se hace a veces cuando uno estudia la Biblia, hay una que es muy importante y es preguntarse qué no quiso decir el autor bíblico, qué no dice el apóstol Pablo, de qué no viene hablando. Como que eso clarifica un poquito. Yo estoy aquí en Gálatas capítulo 5, verso 4, en la Biblia textual, cuarta edición. Leámoslo juntos. Mira, dice: los que por la ley intentáis ser declarados justos o sin culpa, fuisteis desligados de Cristo, caíste de la gracia. ¿Cuál es el contexto del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que es caer de la gracia de acuerdo al contexto? Quizás habría que remontarse al verso 1. Para libertad, Cristo nos libertó. Entonces, nota la palabra libertad. Libertó. Estad pues firmes y no os dejéis sujetar nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es este yugo de la esclavitud? Aquí hay como una antítesis. Hay libertad, pero hay esclavitud. ¿De qué viene hablando el apóstol Pablo? Del contexto de la carta. ¿Cuál es una defensa en contra del evangelio puro sin ritual de la circuncisión? Si por un momento nosotros pensáramos que un creyente que guarda la ley perdió su salvación porque cayó de la gracia, deberíamos pensar que todas estas iglesias de Galacia, porque no es una, todas perdieron la salvación. Sería quizá histórico, seríamos la primera vez que encontramos una pérdida de salvación colectiva tan grande registrada en la Biblia, ¿ok? Después de la cruz. Pero no es exactamente lo que viene hablando el apóstol Pablo. Por eso, nuevamente, acuérdate de lo que te dije. Hay que preguntarse qué no quiso decir el apóstol Pablo o de qué no estaba hablando. Él no estaba hablando de pérdida de salvación, estaba hablando de pérdida de libertad. Verso 1. Para la libertad, Cristo nos libertó. O sea, Cristo nos libertó para ser libres, no para ser esclavos, no para estar otra vez con un yugo pesado. ¿Te acuerdas en la defensa ahí de Pedro? Hechos capítulo 15. Cuando él se está hablando de algunos judaizantes que se habían convertido. Y Pedro dice: ¿por qué tratan de poner sobre la cerviz de los discípulos una carga, un yugo que ni siquiera nuestros padres han podido llevar? Estaban hablando de la circuncisión. Entonces, de eso viene hablando el apóstol Pablo. De que cuando uno se trata de justificar a través de la ley, o sea, ser declarado sin culpa a través de rituales, agregarle algo a la salvación, caíste de la gracia, te ponen la carga más pesada. No perdiste la salvación. Saliste de la libertad y te fuiste a la esclavitud. Mira, veamos el verso 2, Gálatas. Mira, yo, Pablo, os digo, si os dejáis circuncidar, o sea, que habían otros que lo estaban presionando, ellos no era algo que nacía en el corazón de estos creyentes gentiles, no judíos, sino que era presión externa. Si os dejáis circuncidar, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se deja circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Y ahí hay esclavitud. ¿Por qué hay esclavitud? Porque si guardas 612 mandamientos y te equivocaste en uno, eres culpable de todos. En la ley no hay justificación. Lo que es la ley es una identificación del pecado. Te identifica dónde está la falta. La ley es una demanda. Pero algo muy interesante de notar es que la ley nunca nos habló a nosotros. Y eso es tan interesante. Por eso el apóstol Pablo defiende este ministerio. Sobre todo que el Señor le entregó como pastor, como apóstol, pastor y maestro a los gentiles. Él defiende su ministerio. Porque, nota nuevamente, Pablo defiende su ministerio de una manera muy preciosa, el ministerio que el Señor le entregó a los gentiles. De hecho, si volvemos al primer argumento de que la salvación se pierde cada vez que caemos de la gracia, es decir, que nos justificamos por la ley,
deberíamos pensar que el Santiago se perdió, que el apóstol Juan se perdió y muchos otros que tuvieron el apostolado de la circuncisión, Gálatas 2 lo dice. Porque ellos, aunque no siguieron ya con los sacrificios de animales, mantuvieron todavía la posición de que la ley debía ser guardada. Guardaron el sábado, siguieron circuncidando sus familias. De hecho, en una ocasión, ahí en el libro de los Hechos, Santiago y un grupo de gente convertida de judaísmo le dicen que a Pablo que demuestre que no hay nada de lo que se dice de él en cuanto a que está enseñando a los judíos a apostatar de Moisés, no circuncidando a sus hijos, y que demuestre que estas cosas no son así, guardando un voto. Es decir, que ellos siguieron guardando la ley. O sea, no ver ese detalle es estar ciego. Siguieron guardando la ley los apóstoles. Quizás voy en algún pedacito aquí de la pantalla te ponga el texto del libro de los Hechos donde este incidente ocurrió, donde el apóstol Pablo se le pone mucha presión, la multitud está fuera, está reunida, ha venido a escuchar qué está pasando, o sea, de alguna manera está amedrentado, cuidado que te tiran piedra, y él toma a una gente, a unos jóvenes con él y paga el voto de ellos y paga el suyo y se rapa la cabeza. ¿Por qué lo hizo? Él siempre estaba pensando que él trataba de hacer al judío como judío a fin de ganarse al judío. Cayó quizá a lo mejor en un doble juego, un ser humano después de todo. Pero la defensa hacia nosotros siempre fue pura, siempre fue pura. Nosotros somos declarados sin culpa, declarados justos, sin ningún ritual alguno y sin ni siquiera una coma de la ley. Solamente por gracia, es el evangelio que le fue revelado a nuestro apóstol Pablo. Por eso a él lo llamaron desde el vientre de su madre, para que anunciara a los gentiles estos misterios. Veamos verso 4, nota. Los que por la ley intentáis ser declarados justos, fuisteis desligados de Cristo, caíste de la gracia, caíste de la libertad, has caído en la esclavitud. ¿Cuánta obra, cuánto ritual, cuánta ley se necesita para que la gracia deje de ser gracia? O cuánto ritual, cuánta obra, cuánta ley se necesita para caer de la gracia? Solamente un poquito. Muévete al verso 9, Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda a toda la masa. ¿Cuánta? Solamente un poco. Qué tremendo, ¿ah? Pero gracias al Señor por su misericordia, porque de pronto nosotros sin darnos cuenta hacemos fórmulas, no solamente la ley de Moisés, pero inventamos un montón de leyes tratando de justificarnos. Hacemos del orar una ley, pensamos que si oramos más, entonces pues eso nos declara como más bueno, más santo, más justo. Y ese es realmente no nos damos cuenta, pero estamos teniendo por inmunda la sangre del pacto en el cual nuestra conciencia ha sido limpiada. Entonces, ¿cuánta levadura se necesita de la ley? ¿Cuánta obra para que caer de la gracia? Tan solo un poquito. Acuérdate que te dije que había otro grupo que pensaba que cada vez que un creyente pecaba, pues cayó de la gracia. De pronto se dice de famosos predicadores que han caído en cosas que son inmorales. Tal fulano, tal evangelista cayó de la gracia. Porque claro, pecó. Y si bien es cierto, Dios jamás ha querido y jamás ha intentado que el creyente en el evangelio y en la gracia peque. De hecho, el apóstol Pablo dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, este mensaje es muy precioso como para ensuciarlo con esa práctica de pecado. ¿Dejaremos de pecar así de una manera instantánea? Pues estamos en un proceso, ¿verdad? Estamos en este cuerpo de muerte y de humillación. Se nos va a salir y muchas veces lo que no queremos hacer, eso vamos a hacer. Pero qué bueno que tenemos un Espíritu Santo que nos consuela aún en estos problemas de debilidades. Cuando tú y yo pecamos, no caemos de la gracia. ¿Adivina qué? Nosotros caemos a la gracia, porque en su gracia somos sostenidos, en su gracia somos restaurados, en su gracia somos levantados, en su gracia recibimos todo el poder que necesitamos, porque cuando somos débiles es su gracia más que suficiente para darnos fuerza, para levantarnos. A veces caemos en el error de pensar que con el pecado tenemos que tener una lucha personal, pero la lucha personal cuerpo a cuerpo ya la tuvo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque no solamente en la cruz se hizo justicia. Nota que en la cruz a mí no me hicieron la justicia, sino que en la cruz del Calvario se hizo justicia de Dios en Cristo. La justicia que Dios demandaba recayó sobre él, el dedo de Dios recayó sobre Cristo, y por eso ahora yo puedo gozar de esta libertad que tengo, de esta paz tremenda, sabiendo que, como dice nuestro apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, verso 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso es bien importante cuando uno lee el contexto, marco histórico, a quién lo dijo, antes, después de la cruz, la gramática, muy importante, observar qué dice y qué no dice, como 2 Corintios capítulo 5, verso 21. La Biblia textual lo pone de la misma manera que la Reina Valera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, no pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
la justicia que Dios demandaba sobre nosotros cayó sobre la persona de Cristo. Abba Padre, qué lindo, ¿verdad? La gramática, los textos paralelos, si es literal o no es literal, es muy importante aprender eso. Bueno, te doy las gracias por estar este tiempo conmigo en esta mini cápsula sobre qué es lo que es caer de la gracia y qué es lo que no es caer de la gracia. Estás en Radio GDG, donde escuchas, aprendes y compartes. Te quiero pedir un favor, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video, toca la campanita para que te lleguen notificaciones y así pues nosotros somos muy bendecidos sabiendo que la palabra está corriendo y alcanzando a otros como tú y a tantos más. Nunca olvides que en Radio GDG tú escuchas, aprendes y compartes. Gracias y paz. Esta fue una presentación de Radio GDG, Frecuencia Virtual. No te olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube y de paso, regálanos un dedito arriba a este video. Gracias y paz.